David Umpire es ingeniero mecánico electricista con conocimientos del sector energético, con énfasis en el mercado eléctrico y energías renovables. Actualmente asociado a Tierra Sustentable, 3 años de experiencia en evaluación y regulación de mercado de energía y gestión de proyectos electromecánicos. Con ustedes el ingeniero David Umpire por 20 minutos. Buenas tardes, ¿escuchan? Soy David Umpire, asociado de Tierra Sustentable. En este caso voy a darle una charla de un caso de estudio sobre los esquemas de generación distribuida y eficiencia energética, ¿no? Cómo nosotros desde el punto de vista de usuarios finales, mediante estos dos esquemas, nos permite tener ahorro, en este caso económico, ¿no? Además de las externalidades positivas que se podrían tener y que se han comentado. Bueno, generación distribuida se considera cualquier fuente de generación conectada a la red de distribución. La razón por la cual no hay una definición en términos de potencia o niveles de tensión es porque el sistema eléctrico es distinto en cada país. El tamaño del sistema PEDOL no es lo mismo que el tamaño del sistema eléctrico de un país europeo, ¿no? Se comentó hoy en la mañana que la distribución en el Perú está hasta 30 kilovoltios. En el caso de Arequipa, que es hasta 33 kilovoltios, ¿no? Es un caso distinto. Eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos finales obtenidos. Estos dos esquemas se van a analizar. Se complementa lo que es la generación distribuida con las energías renovables en base a la tendencia de los compromisos que se tienen del COP, ¿no? De la reducción de emisiones. Y finalmente el concepto ¿qué son los mecanismos de incentivos para la generación renovable? En el Perú, la generación renovable a gran escala, o utility scale, que se denomina, han habido 4 subastas, es justamente el mecanismo de incentivos y las subastas, ¿no? Si nosotros hablamos de generación distribuida, el mecanismo, o bueno, existen varios mecanismos, ¿no? Podemos comentar el mecanismo feed-in-tariff. El mecanismo feed-in-tariff ha sido usado en los países europeos principalmente, España, ¿no? Un ejemplo de feed-in-tariff, donde el feed-in-tariff promovió la generación distribuida, que fue tan acelerado que se tuvo que parar también. El mecanismo de autoconsumo, el mecanismo net metering, los sistemas eléctricos en Estados Unidos, cada ciudad tiene un net metering, distintas características, y un mecanismo más moderno que es el net billing. Net billing ha sido implementado hace unos 3 años en Chile, ¿no? Vamos a explicar las diferencias Este es el esquema de eficiencia energética. Yo necesito 100 kilovatios hora a la salida o como producto o servicio mediante un equipo energético estándar, por ejemplo, con una eficiencia del 80%, yo necesito 125 kilovatios hora. La relación entre 100 y 125 me da la eficiencia del equipo. Si yo uso un equipo energético eficiente o más eficiente que el estándar, digamos con una eficiencia del 90%, mi requerimiento de energía va a ser de 110 para obtener los 100 kilovatios hora a la salida, ¿no? Entonces esa es la relación de eficiencia energética. ¿Qué es el esquema de generación distribuida? Nosotros tenemos un distribuidor el cual abastece a un usuario, ¿no? El cual, claro, el flujo de energía es distribuidor-usuario. Si el usuario final, nosotros instalamos un sistema de generación, nosotros vamos a poder vender los excedentes o como se defina la generación distribuida en el país, ¿no? ¿En función a qué? A los mecanismos que les comenté, el feed-in-tariff, el net metering, autoconsumo y net billing. Acá un ejemplo. Esta curva, la que está por encima, es la curva de consumo de un usuario final, ¿no? Si este usuario final instala un sistema fotovoltaico, se va a hacer la aplicación con un sistema fotovoltaico, instala un sistema de este tamaño. El sistema le permite tener determinados excedentes, que es la curva verde, y va a tener una curva que va a ser la compra neta o los requerimientos de la red después o convertido en prosumer, es decir, consumidor y productor. Entonces, los mecanismos de incentivos me definen cómo se valoriza cada flujo de energía. Caso práctico. Esta es la facturación de un usuario típico que tiene una potencia contratada de 2.2 kilovatios, es una red de baja tensión, con una tarifa promedio de 0,53 centavos o 53 centavos de sol por kilovatio hora. En el año consume aproximadamente una media de 145 kilovatios hora mes, y acá veamos el subtotal, que sería el producto de la energía por la tarifa, ¿no? Veamos que cuando se analiza la factura de un usuario, nosotros vamos a hacer el análisis sobre
el costo variable, ¿no? Cuando uno lee la factura, hay diversos impuestos que el IGB se cobra también lo que es electrificación rural. Sobre eso no se puede, digamos, intervenir con estos esquemas, ¿no? Nosotros vamos a intervenir sobre el consumo de energía o los requerimientos. Acá se levantó información, en este caso de iluminación. ¿Cuál es el consumo eléctrico en iluminación de una vivienda típica, ¿no? Diversas lámparas incandescentes, diversa potencia. Tiene un consumo de tal hora, en este caso de 6 a 11 de la noche, por ejemplo, 5 horas, su potencia y su energía. Se ha levantado la información de 2 lámparas incandescentes, fluorescentes, las compactas. Se tiene 2 lámparas LED de 10 vatios, por ejemplo, y 3 fluorescentes, que son los tubulares, que son como los que se tiene acá, el tipo T12, que tiene una potencia unitaria de 40 vatios. Entonces, en función a un balance energético, se tiene que la energía diaria es de 2.8 kilovatios hora día. Si nosotros analizamos, el usuario consume aproximadamente 150 kilovatios hora mes, sería 5 kilovatios hora día, ¿no? Entonces, cerca del 55% al 60% corresponde a iluminación de este usuario. Y sobre este consumo de iluminación, nosotros vamos a aplicar eficiencia energética sobre las lámparas en función al cambio de tecnología, ¿no? Entonces ahí recordemos las tecnologías que está usando: incandescentes, fluorescentes, LED y fluorescentes T12. Este es el modelado de su curva de demanda, que sería el agregado de la demanda de cada lámpara, ¿no? En función del día, desde las 0 horas a las 24 horas. La curva superior sería el consumo total. Se tiene una máxima demanda por iluminación en el día de 0.24 kilovatios o 240 vatios y de 2.8 kilovatios hora día. Entonces, se hizo el análisis y se recomienda, en este caso para iluminación, el cambio, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio de lámpara incandescente a un LED, ¿no? Es una tecnología eficiente comprobada, una tecnología madura. Entonces yo requeriría una nueva potencia de 14 vatios, ¿no? Pero si mi incandescente era de 100, ¿no? Entonces existe el concepto de lo que es la eficacia luminosa. La incandescente tiene una eficacia luminosa aproximadamente de 20 lúmenes por watt. Lo que finalmente en iluminación el requerimiento son la cantidad de lúmenes que yo necesito. Y la LED tiene aproximadamente entre 120 y 140 lúmenes por watt. Entonces justamente en función de la eficacia luminosa, yo necesito una potencia de 14 vatios para tener el mismo requerimiento de iluminación de la primera lámpara, que tiene un costo de inversión, un costo de mercado promedio y un payback, ¿no? El payback en este caso, por ejemplo, está entre 2.8 meses, 3 meses, ¿no? O sea, en 3 meses yo puedo recuperar la inversión de un incandescente, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy dando un uso aproximadamente de 5 horas y el costo promedio de 20 soles de la lámpara, ¿no? Entonces eso lo recupero en función a mi ahorro de facturación. Mismo caso para el incandescente de 60 vatios, que necesito una lámpara más pequeña. Las fluorescentes, al ser más eficientes que el incandescente y menos que la LED, entonces su payback es de aproximadamente 50 meses, ¿no? 4 años. Entonces ahí debería de repente pensarlo si me conviene hacer el reemplazo de la lámpara. La LED, bueno, la LED no se considera nada porque la ley se ha considerado como caso base de tecnología eficiente, y la fluorescente T12 se cambia un tubo LED y se tiene aproximadamente 2 años de recuperación de capital. El ahorro total que tendría este usuario por el cambio de tecnologías sería de 47 kilovatios hora mes. Recordemos que el consumo base era de 150, ¿no? Aproximadamente un 30%, un poco más. Eso sería el esquema de eficiencia energética. Bueno, aquí están los resultados de 143 kilovatios hora mes aplicando eficiencia energética por cambio de tecnología. Yo podría tener una factura, un consumo de 97 soles, 97 kilovatios hora mes, la factura inicial de 76 soles a 51 soles, ¿no? Esta es mi curva sin eficiencia energética de roja. Si yo aplico medidas de eficiencia energética por cambio de tecnología, mi consumo se ve claramente que reduce, ¿no? En el día. Medidas de ahorro con energía solar fotovoltaica mediante el esquema de generación distribuida. Acá se debe considerar bajo qué esquema de incentivo yo voy a hacer mi análisis. En el Perú justamente no existe un reglamento de generación distribuida, entonces se va a simular diversos escenarios, en este caso 2. ¿Qué me indica, por ejemplo, el mecanismo que yo les comenté, el mecanismo Feed-in-Tariff que promocioné en Europa? Me indica que toda la energía es vendida a un precio superior al precio del mercado. ¿Cuál es el precio del mercado? La tarifa, ¿no?
la tarifa. En España se llegó a pagar 500% de la tarifa, o sea, si tú pagabas el 100% de tu tarifa, la empresa distribuidora te pagaba 5 veces eso por la energía fotovoltaica. Esa es la razón por la que se promocionó en España. Hubo un boom de instalaciones fotovoltaicas en residencias y comercios, y se tuvo que parar después, ¿no? Porque hubo un mundo de balance, ¿no? El mecanismo de autoconsumo, ¿qué me indica? Recordemos la curva, en este caso la curva azul, la que está por encima, es la curva que modelamos inicialmente, ¿no? Está el mismo usuario, esta de acá. El mecanismo de autoconsumo me dice toda energía que es producida y consumida instantáneamente se descuenta de tu factura. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos dimensionado un sistema fotovoltaico que justamente el pico de producción coincida con mi pico justamente en ese bloque de horas de consumo, ¿no? Ahí es importante recordar los bloques de consumo y producción. En este caso más se tiene un sistema de autoconsumo más o menos de 0.20 kilovatios, 200 vatios, dos paneles de 100 vatios. Y justamente, por ejemplo, estos bloques, bajo un mecanismo de autoconsumo que se debe definir en un reglamento, estos bloques que no coinciden la producción con el consumo no son valorizados, ¿no? El autoconsumo consiste en eso. ¿Qué es el mecanismo net metering o balance neto? El mecanismo net metering me indica todo excedente, en este caso el sistema que se ha dimensionado para este usuario bajo un net metering es más grande, aproximadamente 0.5 kilovatios. Todo excedente que tiene, digamos, tu producción como generador distribuido se valoriza al mismo valor de tu tarifa. Entonces el incentivo que tiene un usuario bajo un net metering es producir lo mismo que yo consumo, ¿no? Entonces si uno hace el balance entre la curva roja, la energía bajo la curva roja, con mi consumo, en un balance anual están en cero. Ese es el incentivo que tiene un mecanismo net metering y tiene diversos resultados económicos, ¿no? Bajo un autoconsumo, como les comenté, el sistema adecuado para este usuario sería 0.20 kilovatios, 0.21. El costo de inversión para este tamaño son casi 1.500 soles, ¿no? Se ha considerado un precio promedio de $2.200 el kilovatio pico, escala residencial, ¿no? Y el payback son casi de 12 años, ¿no? Este es un caso para la región de Arequipa, ¿no? que tiene alto valor de radiación solar, ¿no? Veamos 2.260 horas pico sol, ¿no? Si usamos un coeficiente de performance de 77%, por cada kilovatio pico que yo instale, yo tengo 1.750 kilovatios hora en un año de producción de energía. Ahora, bajo un escenario 2 de net metering, mi sistema fotovoltaico es más grande, ¿no? Porque el incentivo al usuario que se le da es mayor y se tiene un payback menor, 8 años. O sea que yo en 8 años recupero mi inversión y la tecnología tiene una vida útil de 25 años. O sea, son 17 años de puro, entre comillas, ganancia, ¿no? La inversión es mayor, el ahorro también es mayor porque es un sistema más grande. Ahí vemos el comparativo del caso base. En este caso es el consumo de energía de casi 145 kilovatios hora mes. Bajo un autoconsumo se tiene aproximadamente 130, y bajo un net metering, que es un incentivo bastante grande a un usuario para esta zona, se tiene aproximadamente, sería casi 145 menos los 80, estamos hablando de casi 65 kilovatios hora mes que se tendría, ¿no? En reflejado en mi factura. ¿Por qué? Por la medida de ahorro fotovoltaico. Bueno, conclusiones. La integración de fuentes renovables mediante generación distribuida y eficiencia energética contribuye a una menor facturación del usuario final, además de tener externalidades positivas, ¿no? Las que comentaron, principalmente el aspecto medioambiental. El usuario residencial con una tarifa de electricidad elevada, en este caso la tarifa que se analizó fue 53 centavos de sol por kilovatio hora. Existen regiones donde la tarifa llega por encima de los 70 centavos, y si la tarifa fuera sin subsidio, ¿no? Existe un subsidio que es la tarifa única a nivel nacional que reduce esa tarifa. Tendrá mayor incentivo a convertirse en generador distribuido, es decir, si mientras yo más caro pago por la red, por la energía de red, mi incentivo a convertirme en generador distribuido es mayor, además de implementar medidas de eficiencia energética. En el mercado existen tecnologías eficientes como LED y fluorescentes, de bajo consumo, los que permiten la reducción de consumo de energía. Se requiere desarrollar los incentivos para poder vencer la barrera del precio inicial de iluminación eficiente, ¿no? En este caso, como es lógico, la tecnología eficiente es más cara, pues hay una barrera del precio inicial, ¿no? Finalmente, la penetración de generación distribuida requiere de un marco regulatorio adecuado con las condiciones del Perú
que incentive el uso de fuentes renovables, ¿no? Se debe definir el mecanismo adecuado. En este caso se analizó dos: el autoconsumo, el net metering. Vimos que el net metering tiene un alto incentivo para los usuarios. Acá les, por ejemplo, en el caso de iluminación, ¿cuál ha sido la evolución de las tecnologías? Incandescentes, halógenas, fluorescentes, de alta presión, de baja presión, halogenudo, y la tecnología más eficiente son las LED, ¿no? Ahora, bueno, a modo de comentario, como Sustainable Air está comprometido en el uso de fuentes renovables, próximamente en Perú, existen unas tecnologías que está comprobada, que se llama el equipo CAVAR, que es un equipo para el ahorro energético de motores eléctricos, ¿no? En términos sencillos, un motor de baja eficiencia o de media eficiencia, un equipo CAVAR se convierte en un motor de alta eficiencia, ¿no? Entonces, los beneficios: menor consumo de kilovatio hora, menos consumo de amperes, y optimiza el factor de potencia, ¿no? Entonces, este es un equipo que ha sido comprobado en las minerías de Chile. Siguiente producto, como Sustainable Air, se quiere implementar lo que es el hidropanel que genera agua potable, ¿no? Es un equipo, una marca americana, es un hidropanel con filtros que permite captar la humedad del agua y un filtro de minerales. Finalmente tienes agua potable, ¿no? Con la humedad del agua. Muchas gracias.